lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, que podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero que angosta es la puerta y que escabroso es el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Mateo en el capítulo 7, versículo 6, y luego saltamos a los versículos 12 hasta el 14. Este capítulo 7 lleva por título en algunas Biblias los hijos del reino. Y claro está, porque Cristo nos está enseñando pues en qué consiste la vocación cristiana, lo que comprende, lo que tiene, lo que lleva el ser cristiano, seguidores de Cristo, creyentes de Cristo, ¿no? La santidad que tenemos todos que tener, el discipulado por donde se mueve, la salvación misma por donde se mueve. Y siempre ha estado acompañado lo que tenemos que ser ante Dios, hermanos y hermanas, por nuestra creencia, pero sobre todo por el libre albedrío. De hecho, Adán y Eva fueron expuestos a utilizar sabia correctamente y con juicio de discreción su libre albedrío, decidir entre lo que se permite y lo que no se permite, aunque Dios siempre estuvo a favor de que decidieran por lo que se permite. En otros momentos también en el Antiguo Testamento Dios ha puesto el bien y el mal delante de la gente para que escojan. Por mi parte desearía que escogieran el bien, pero aquí está, pongo ante ti el bien y el mal, la vida o la muerte. Tú decides qué quieres hacer. Y siempre esto ha estado en nuestra elección, en nuestra decisión. Mira cómo es la idea fuerza para que la podamos entender hoy. Es a nosotros, hermanos y hermanas, los que nos toca elegir entre dos modos diversos de vida, el estrecho o el ancho. Eso va a depender de nosotros. Y de eso trata hoy la palabra de Dios. La idea fuerza nos quiera para entenderlo. Y es importante tenerlo en mente, hermanos y hermanas, porque estas directrices son elementos constitutivos de nuestra vida cristiana para ir más allá de llegar a la puerta del reino de los cielos, sino para entrar, que ese es nuestro objetivo. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos está haciendo 3 recomendaciones en el Evangelio que tú y yo acabamos de escuchar. Y esas 3 recomendaciones nos las hace a nosotros porque nosotros somos hijos del reino de Dios. La primera recomendación que hace Jesucristo hoy en el versículo 6 es, hermanos y hermanas, no dar lo santo al espíritu del mal. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación está en el versículo 12, hermanos y hermanas, una regla de oro, ¿no? En cuanto al amor al prójimo. Y en tercer lugar, hermanos y hermanas, entonces tenemos los versículos 13 al 14, que lo que hacen es, hermanos y hermanas, y tratan de cómo perseverar nosotros en nuestra conversión. Así que son temas valiosos los 3, los que tenemos a nuestra consideración hoy, los que vamos a reflexionar y meditar brevemente, ¿no? ¿Verdad? Brevemente los vamos a meditar, pero son espectaculares, hermanos y hermanas, porque son guías, son enseñanzas y nos orientan, nos precisan el camino que tenemos que seguir. Comencemos con el versículo 6, hermanos y hermanas, que ese es el que tiene la primera recomendación de parte de Jesucristo, que es no dar lo santo al espíritu del mal. ¿Qué significa esto para nosotros? Dice así: no den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Déjame hacerte una advertencia antes de comenzar, por aquello de los perros y por aquello de los cerdos. Siempre tenemos que ubicarnos en la cultura de aquel momento, del primer siglo, de la gente a quien le predicaba a nuestro Señor Jesucristo, con sus costumbres y tradiciones, con la forma que pensaban y evaluaban las cosas. Tanto los perros como los cerdos para los judíos eran animales impuros, hermanos y hermanas, eran animales impuros, detestables, ¿no?
no se podían tener cerca. De hecho, el perro también ocurría que era un animal detestable porque se consideraba, aunque estaban algunos de hecho pues sumisos, ¿verdad? Al ser humano, pero todavía los consideraban como salvajes, ¿no? Que no estaban dominados. Y como los consideraban animales callejeros, los consideraban impuros. La forma en que algunas personas, después de llevar los animales al templo a ser sacrificados de esos animales adquirían algún tipo de significado especial porque no todo tipo de animal se podía sacrificar en el templo. Tenía que tener unas condiciones como un cordero macho, menor de 1 año, sin mancha ni tacha. Ese era el que se sacrificaba. Pero si tenía algún defecto no se podía sacrificar. Entonces esos animales que se sacrificaban, hermanos y hermanas, si esos animales después de muerto y sacrificado, si ese animal se había consagrado para ofrecerse como una ofrenda agradable a Dios, esa carne no se le podía tirar ni a los cerdos, ni se le podía tirar a los perros. Por eso es que Cristo utiliza ese refrán de aquel tiempo: no le tiren prácticamente lo que es sagrado, hermanos y hermanas, a lo que es impuro, porque los perros y los cerdos son impuros. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos y hermanas, para que no nos desviemos en torno de lo que estamos correctamente tratando de reflexionar, los bienes por parte de Jesús hoy son asociados a lo que son las perlas y las cosas santas. Son los bienes que tenemos tú y yo, ¿no? Los bienes como perlas y santos que tienen valor, hermanos y hermanas, y que tienen santidad. Hoy tenemos que interpretar esto como los bienes espirituales, hermanos y hermanas. Lo impuro a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo se asocia con esos perros, ¿verdad? Y con esos cerdos, hermanos y hermanas. Y aquí hay que tener en mente algo, hermanos y hermanas. Aunque todos somos iguales en nuestra naturaleza como seres humanos, somos distintos en algo. Y si en algo somos distintos los seres humanos, a pesar de tener la misma naturaleza, es en nuestra fe, es por nuestra conversión. Nos marcamos en diferente. Las gracias espirituales, hermanos y hermanas, que vienen por parte de Dios, se convierten en privilegio para las personas que tienen fe, para los seres humanos, hombre y mujer que creen en Dios y que siguen a Dios. Se convierten en privilegio para aquellos que son fieles a Dios, como tú y como yo. Debemos tener en claro, hermanos y hermanas, que Cristo nos está hablando de que nosotros tenemos que tener un celo por las cosas sagradas, un respeto, hermanos y hermanas, ¿no? Por todo aquello que es sagrado. Tal vez tener en mente a las personas que rechazan el evangelio deliberadamente. Si lo actualizamos, lo que Cristo está diciendo, piensa por ahora. Queremos que todos alcancen la salvación, queremos que todos conozcan la palabra de Dios, queremos que la gente salga del pecado. Ahí está nuestra evangelización, ahí está nuestro amor al prójimo para que se salven. Pero ¿sabes qué? Hay personas que rechazan el evangelio deliberadamente. Hay personas, hermanos y hermanas, que muestran hostilidad hacia las cosas que son de Dios. Y también hay personas que demuestran un rechazo público a nuestro Dios Padre del cielo. Eso pasa en medio de nuestra evangelización. Nos damos con ese tipo de personas. Por eso decimos que somos seres humanos de una misma naturaleza, ¿verdad? Pero somos diferentes por cuestiones de unos creen, otros no creen, unos tienen fe y otros no tienen fe. Entonces aquí vamos a entender esto, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos obligar a nadie a tener fe en las cosas de Dios. Nunca hemos visto a Cristo obligando a nadie a creer en Dios Padre. Por lo tanto, el acto de creer, hermanos y hermanas, es un acto voluntario. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, porque queremos en Dios, queremos evangelizar, ¿a qué nos llama este evangelio? ¿Qué es la recomendación que Jesucristo nos está dando como hijos del reino de Dios? Cuando tal vez le estoy llevando a las cosas de Dios, la predicación y la palabra de Dios a personas que rechazan el evangelio deliberadamente, presentan hostilidad y hasta rechazo por las cosas de Dios, pues hermanos y hermanas, aquí Jesucristo quiere que tengamos discreción, pues hay quien puede pisotear lo que es sagrado, hermanos y hermanas. Hay personas que pueden tú, llevándole la palabra de Dios, pisotear tu Biblia,
Es más, quemar tu Biblia, y tenemos testimonio de esas cosas. Pueden cometer un acto, hermanos y hermanas, de sacrilegio contra una hostia consagrada, porque lo hemos empujado muy rápido a las cosas de Dios y no conocen ni lo que está recibiendo como el cuerpo de Cristo. Pueden hacer mal uso del agua bendita y utilizarlo para ritos, hermanos y hermanas, y procesos misteriosos que no son de Dios. Pueden también hacerle daño, hermanos y hermanas, a las imágenes que están bendecidas, ¿no? Pueden también abusar del óleo santo de la iglesia. O sea, hay personas que pueden cometer sacrilegio, hermanos y hermanas, y pueden hasta profanar nuestros templos, porque hay como un tipo de hostilidad contra las cosas de Dios. Por eso es que Cristo hoy señala en esa primera recomendación, y estas personas se pueden volver contra nosotros para destrozarnos. ¿Cómo? ¿Cómo se pueden volver contra nosotros para destrozarnos? Pues, hermanos y hermanas, tú sabes que lo sagrado es espiritual, ¿verdad? Lo sagrado es espiritual. Y también el maligno es espiritual. Entonces, ten en cuenta que a lo que se refiere Jesucristo aquí tiene que ver con el maligno, tiene que ver con el enemigo de Dios espiritual. El espíritu del mal sabrá volver en contra nuestra lo que hayamos confiado a otros sobre nuestra experiencia personal. Hay personas que han llevado su propio testimonio desgarrador, bien íntimo, personal, de su cambio de vida, y se lo han dicho a otras personas, a otros grupos. Hay personas allí que utilizaron ese testimonio para destruir la buena fama de aquel que estaba dando testimonio, para destruir su dignidad, hermanos y hermanas, para hacer añicos su reputación ante los demás. El testimonio cristiano lo llevan fuera, no para el bien, sino para el mal. A eso también se refiere nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, y nos previene de que esto puede pasar. Al igual que sobre los misterios de la fe, podemos estarle hablando a muchas personas acerca de los misterios de la fe, y esto les sirve de apoyo a algunas personas para decir: por eso es que ustedes son idólatras. Por eso es que ustedes adoran a María. O sea, en confianza le hemos estado hablando a algunas personas de los misterios de nuestra fe, y lo han tomado, e incluso para hacernos daño, de que no somos auténticos cristianos, de que somos idólatras, de que adoramos a la Virgen María, de que la tenemos como una diosa, de que nosotros nos pasamos besando imágenes y prendiéndole adoración y velas, rindiéndole adoración y prendiéndole velas a todo aquello que son imágenes de madera, de yeso, que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan, pies y no caminan. ¿Me estás entendiendo lo que estamos diciendo? Y lo que Jesucristo quiere que tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, es el espíritu del mal que está suelto, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado en todo eso. Es una sabia recomendación por parte de Jesucristo, y habrá muchos otros testimonios que yo no, por espacio de tiempo, no puedo compartir con ustedes. La segunda recomendación que nos hace Jesucristo, hermanos y hermanas, es una regla de oro. Le llaman la regla de oro en cuanto al amor al prójimo, y esta está en el versículo 12 de hoy. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Hermanos y hermanas, y nosotros llevamos ya tiempo hablando sobre el amor al prójimo. Y una de las cosas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos a Mateo, especialmente en el capítulo 5 que discutimos aquí, en el versículo 38, amar a los enemigos. Ustedes han oído que se dijo ojo por diente. ¿Te acuerdas toda esa reflexión que hicimos? Pues yo creo que debes de referirte a eso para este segundo punto, hermanos y hermanas, para que lo puedas entender a profundidad, porque ya lo hemos discutido. ¿Qué puedo yo añadir a esta regla de oro que tiene que ver con el prójimo y el amor que le debemos al prójimo? Escucha esto, se trata de practicar la justicia, en lo que está diciendo Jesucristo, recíprocamente, de aquí para allá y de allá para acá. Ese es el tono que le está dando Cristo, y es regla de oro. Y evitar, hermanos y hermanas, la justificación de la violencia en las relaciones que tenemos nosotros los unos con los otros. Mira qué bonito el principio de Cristo, hermanos y hermanas. Lo que yo deseo,
que me hagan los demás, hazlo tú por ellos. Lo que yo deseo que los otros me hagan a mí, hazlo tú por ellos. Porque aquí tiene que haber una reciprocidad. De aquí para allá, de allá para acá. Y que la justificación de la violencia no ocurra en medio de nosotros que somos, ¿qué? Precisamente, hermanos y hermanas, los cristianos. Lo que yo quiero para mí, quiero hacérselo primero al prójimo. Yo quiero transparencia en mi vida. Sé transparente con el prójimo si tú quieres que el prójimo sea transparente contigo. Yo quiero que me reconozcan como hijo de Dios. Reconoce a los demás primero como hijos de Dios para que te reconozcan a ti como hijos de Dios. Yo quiero que se respete mi dignidad a imagen y semejanza de Dios. Pues hermanos y hermanas, respeta tú la dignidad de los demás primero, como que tienen imagen y semejanza por parte de Dios. Y un montón de cosas más podríamos decir, ¿no? El bien no puede estar, hermanos y hermanas, ausente, es lo que está diciendo Jesucristo en nuestra relación con el prójimo. El bien es lo que domina. Y no hay lugar para el bien, hermanos y hermanas, donde prevalece la falsedad. Ahí no hay lugar para el bien y no están las cosas de Dios. Y tampoco donde predomine el mal. Ahí no lo está. Así que Cristo nos enseña hoy en profundidad, hermanos y hermanas, aplica ese principio. Lo que yo deseo de los demás que me hagan a mí, déjame hacerlo yo por ellos primero. Porque la vida cristiana está basada en reciprocidad. De aquí para allá y de allá para acá. Finalmente, hermanos y hermanas, la tercera recomendación de parte de nuestro Jesucristo, el Señor, tiene que ver como cómo preservar o perseverar en nuestra conversión. Bien importante. Y es el final del Evangelio y está en los versículos 13 al 14. Vamos a leerlos. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran, hermanos y hermanas. Se trata de perseverar, hermanos y hermanas, en la conversión. Escucha esto. Hay dos caminos y esa es nuestra idea fuerza. Aquí que tiene clave la idea fuerza. Hay o nos toca a nosotros elegir entre dos modos diversos de vida, el estrecho o el ancho. Aquí que se aplica, hermanos y hermanas. Por lo tanto, vamos a pensar en esto. Hay dos caminos y todos podemos entrar en la vida, porque Cristo lo ha dicho, ¿no? Que son muchos los llamados. Todos podemos entrar en la vida, hermanos y hermanas, y por lo tanto Dios le abre las puertas a todos y le abre la vida a todos. Dios es bueno para eso. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que pensar que hay dos caminos y hay dos puertas, ¿no? En lo que está diciendo Jesucristo el Señor aquí. Puerta, tenemos que verla como la puerta de la conversión. Jesús exhorta a entrar por la puerta angosta. ¿Sabes que angosta, angosto, es la raíz de la palabra angustia? Piensa en eso por un momento, ¿no? Hay una puerta, hermanos y hermanas, que es angosta y relaciona con lo angosto la angustia. Hermanos y hermanas, esto está significando algo muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? El camino al que Jesucristo nos llama, como que es el camino que tenemos que elegir, es un camino de perseverancia. Por lo tanto, el camino de la perseverancia puede estar marcado por ser un camino fuerte, por ser un camino débil. Y ahí es que se distinguen las cosas. Ese camino de la puerta angosta también es escabroso, no está nivelado, hermanos y hermanas, está desbalanceado, no desnivelado es lo que está, ¿no? Ese camino escabroso, pues lo encuentran aquellos
que van camino a la salvación. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que van camino a la salvación son los que son capaces de entrar por la puerta angosta y de entrar por ese camino, hermanos y hermanas, que es un camino escabroso. Piensa en eso por un momento. Al contrario, la puerta es ancha. Y también, hermanos y hermanas, tiene que ver con la conversión. Pero esta conversión de la que está hablando Jesucristo es una conversión floja. Eso es lo que da a entender. Porque es espacioso el camino. Y el camino espacioso es referencia a que es fácil. Se ajusta a la mentalidad del mundo y vive con el espíritu precisamente del mundo. Y finalmente, advierte Jesucristo, eso lleva a la ruina. Y muchos pasan por él. Y su perseverancia es vacilante, hermanos y hermanas. Y se ponen tibios en ese camino. En otras palabras, hermanos y hermanas, es mejor estar incómodo hoy. ¿Qué te parece a ti? Estar incómodo hoy para estar cómodo mañana. Ese es el camino estrecho y escabroso. Hoy estoy incómodo, pero voy a estar cómodo mañana. ¿Sabe cuál es el camino amplio? ¿No? Y la puerta amplia, hermanos y hermanas. Pues hoy quiero estar cómodo, aunque mañana esté incómodo. Hoy quiero estar cómodo, aunque mañana venga a estar incómodo. No sé si estás entendiendo la forma en que lo estamos meditando y reflexionando ante los ojos de Dios, hermanos y hermanas. Pero también quiero traer a ti algo importante. En términos de esta puerta ancha, puerta angosta, en términos de este camino que es escabroso, que es difícil, desnivelado, y tal vez el camino amplio que conducen a cosas distintas. ¿Sabes lo que es un embudo? ¿Y puedes imaginarte un embudo? El embudo va de una parte que es ancha a una parte que es estrecha. Es como un triángulo al revés, ¿no? La parte ancha está arriba y la parte estrecha está abajo. ¿Estás viendo? Mucha gente, sin darse cuenta, hermanos y hermanas, cuando tienen que tomar la decisión acerca del camino que deben de tomar en la vida, escogen como en el embudo ese camino ancho y por ahí entran. Y según van entrando, el camino del embudo se va poniendo más pequeño y estrecho. Y ahí está la muerte. Porque han escogido ¿qué? La cultura de la muerte. Han escogido el camino que conduce a la vida, que es y conduce a la muerte eterna. ¿Lo estás entendiendo? Eso es lo que podíamos entender en base a lo que Jesucristo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Ahora imagínate ese embudo, pero al revés. La parte estrecha está arriba y hemos puesto el triángulo como debe de ir y la parte ancha está en la base. Fíjate que lo estamos haciendo en una forma al revés, pero el triángulo está como tiene que estar. Entramos por arriba, que es que estrecho, de manera que vaya caminando por aquello que es escabroso, que es limitado, que tiene sacrificios. Y tú vas a ver que se va abriendo y se va abriendo porque entré por el embudo en otra forma. Y se va haciendo ¿qué? Más amplio. O sea, te hago esta imagen para que trates de ver tal vez con una gráfica mental y pensamiento de qué es lo que Jesucristo nos está diciendo y nos está planteando, hermanos y hermanas. Fíjate siempre en ese embudo cuando se hable acerca de esto. Es preciso que nosotros entremos por el camino estrecho que después, al fin y al cabo, hermanos y hermanas, tiene vida. Y aunque hay que experimentar la muerte, tiene resurrección. Y son puertas que se abren siempre para nosotros. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? ¿Y cómo podemos terminar nosotros la palabra de Dios hoy? Hermanos y hermanos, escuchemos esto. Muchos toman el camino que conduce a la perdición, lamentablemente en la vida, por ese embudo, ¿no? Que es el camino ancho que conduce a una estrechez de vida y muerte eterna. Derrochan los dones de Dios por el camino
y se vuelven hasta inútiles para los proyectos y los planes de Dios y sobre todo como hijos del reino de Dios. Tú y yo como cristianos, hoy Jesucristo quiere que tengamos cuidado en materia de por cuál senda vamos caminando en este mundo y por cuál puerta tú y yo queremos entrar al llegar al final de ese camino. Cuando tú y yo nos arriesgamos, hermanos y hermanas, a entrar por la puerta estrecha y por el camino que es escabroso, solo lo es al principio. Si vienes a tener fe, solo será así al principio. Porque si vamos con Jesús y nos dejamos acompañar de Él, hermanos y hermanas, si así lo hacemos, veremos que tanto el camino y la puerta se van transformando gracias a Jesús, su obra y su presencia en nuestras vidas en una puerta ancha y en un camino allanado, hermanos y hermanas, y hasta nivelado en nuestra vida. Por eso te traje la imagen del embudo. Nunca lo olvides. Métete por la parte pequeña porque al final se agranda en bendición por parte de Dios. La experiencia será cada vez mejor, hermanos y hermanas, cada vez mejor si entramos por el embudo, por la parte estrecha y si salimos por la parte ancha. Nos toca a nosotros elegir entre estos dos modos de vidas que son diversos, hermanos y hermanas. Solo uno de ellos, recuerda, Jesucristo conduce a la salvación. Deseemos ese camino, decidamos por ese camino, elijamos ese camino. Solo existe una dirección, hermanos y hermanas, para los cristianos, pero está en nuestras manos decidir si quiero estar cómodo hoy para estar incómodo mañana o si quiero estar incómodo hoy para estar cómodo mañana. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Que te vaya bonito en todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos.